pues a tener la meditación de esta mañana en base a los pasajes que ya hemos compartido. El tema central para nuestra ah, meditación tiene que ver con la voluntad de Dios. Qué importante es que cada creyente entienda lo que es y los alcances que tiene nuestra doctrina, nuestra creencia sobre lo que significa la voluntad de Dios para cada uno. Estoy seguro que muchos de nosotros a través de los años hemos recitado la oración del Padre Nuestro. Yo, en cuanto a mis recuerdos desde la infancia, tengo dos pasajes que me han acompañado durante toda la vida. Uno, el Salmo 23, y el otro, la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, confieso que en un principio, sobre todo en mis primeros años, pues la oración del Padre Nuestro era una forma para o iniciar un culto o terminar un culto en compañía de otros hermanos. Pero quizá no alcanzaba a comprender el alcance que tiene cada una de estas frases. Retenía mayormente del Padre Nuestro, pues las frases relacionadas con lo propio. Retenía en mi mente, Señor, danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas. ¿Por qué estaban presentes esas dos frases? Porque quería estar seguro que Dios proveyera el alimento y que también nos diera paz por medio de su perdón. Sin embargo, no aquilataba que en toda esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos, había otras porciones que son de vital importancia comprender. Esta mañana quisiera hablar más en lo particular al principio de esta oración llamada del Padre Nuestro, en las frases, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad. Yo no sé si tú puedes comprender el significado de estas dos frases. Jesús quería estar seguro que sus discípulos al orar tuvieran presente ambas cosas, que oraran para que el reino que Él venía a establecer en este mundo, un reino espiritual, llegara y se pudiera implementar en la vida de la iglesia y particularmente que estuviéramos dispuestos como discípulos para hacer la voluntad de Dios. Es fácil decirlo, hermanos, pero en ocasiones no tan fácil el poder hacerlo. ¿Qué significa particularmente la frase que sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra? Para ampliar un poquito el significado de esta frase, vamos a tener presente el pasaje de Pablo a la iglesia de Roma, la epístola a los romanos, en lo que ya hemos escuchado. Dice la palabra, hermanos de la iglesia, no tomen la forma de la cultura actual, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que conozcan cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiero hacerlos pensar en cómo está conectada la frase voluntad de Dios con las otras dos líneas siguiendo el pensamiento de Pablo. ¿Qué significa no tomar la forma de la cultura actual, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento? Bueno, recuerdo una vez más de mis años infantiles, cuando estaba entrando a la adolescencia,
vivíamos en la ciudad de Matamoros y ya para los 12 años, pues ya de alguna manera la cultura había moldeado nuestra vida, nuestro barrio. Recuerdo particularmente que en la familia nuestra, ahí en Matamoros, pues papá consiguió una televisión de las primeras que había para escuchar los primeros programas en español y algunos otros en inglés. Recuerdo de estos programas que había uno en particular que me llamaba mucho la atención, la serie que se presentaba acerca de Tarzán y sus aventuras en el África. Y recuerdo a Tarzán a tal punto, y era uno de mis héroes, que entre mis travesuras primeras que pues hice fue atar de un árbol una cuerda, un cordón, me subía a un techo, me agarraba de la cuerda y pensando en Tarzán hacía lo mismo y me lanzaba hacia abajo a ver cómo me llegaba, sin pensar en los peligros. Recuerdo que esa serie me impactó grandemente, no solo porque me empezaron a culturizar hacia una mentalidad blanca en Tarzán, y por el contrario, las personas que eran los enemigos de Tarzán no eran los animales que había en África, pero eran las otras personas que por su color pues representaban de alguna manera lo malo. Recuerdo así a los africanos, pues a como me formaron culturalmente, los recuerdo con una lanza, los recuerdo con un arco, con una flecha, y eran los enemigos naturales de Tarzán. Y se fue formando mi cultura, o se fue formando mi barro en términos de lo que esto significaba en mi vida. Recuerdo también entre las primeras series de televisión que yo veía, estaba la de David Crockett, el personaje que defendió en San Antonio, pues que defendió el fuerte que ellos tenían allí. Y pues para mí David Crockett representaba en ese momento pues todo lo bueno y todo lo que teníamos que imitar. Yo no hacía conciencia en ese momento que precisamente la lucha en, pues allí en San Antonio, en este lugar, era entre el ejército mexicano contra este parte o porción de personas que habitaban allí, que defendían el fuerte en aquel lugar. ¿A qué quiero llegar? Que Pablo está hablando a una iglesia para decir, no tomen la forma de la cultura actual. Yo cuando pensaba y veía en la televisión a Tarzán y veía a los otros personajes, en mi mente estaba que así eran y que no tenían nada bueno. Grande fue mi sorpresa cuando me dieron una beca para venir a los Estados Unidos. Estuve un tiempo en Washington, D.C. Tomé 2 cursos, uno para aprender el inglés y el segundo para aculturarme, es decir, para que aprendiera de la cultura norteamericana, porque entre ellos habría yo de convivir. Recuerdo como algo muy particular que la primera vez que me tocó asistir a una conferencia ahí en Washington, pues que anunciaron que el doctor, y tenía un nombre muy raro que no recuerdo, pero que iba a ser un doctor en teología, el que nos iba a hacer la presentación del tema. Recuerdo que llegué con pues el entusiasmo de poder escuchar otras voces. Pero cuando presentaron a este personaje, sentí un impacto muy especial. ¿Por qué? Porque era un africano. Y la imagen que yo tenía de la cultura de ellos que me habían inyectado
desde pequeño eran personas que no tenían conocimiento, que andaban con una lanza y que andaban haciendo males. Y resulta que la persona que iba a presentar en esta ocasión no solamente tenía doctorado en teología, sino que cambiaba totalmente mi perspectiva, me abría los ojos para entender que necesitamos transformar, que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Pienso que eso es lo que tenía el apóstol San Pablo en mente cuando escribió su carta a los romanos. Acuérdense que en el tiempo de Pablo, Roma era la capital del mundo. Acuérdense que era el imperio que dominaba con su ejército y sus leyes a todas las culturas alrededor del Mediterráneo. Pablo tenía conciencia que en esa ciudad, en Roma, había personas de muy diferente fondo cultural. Había africanos en Roma, había asiáticos en Roma, había judíos, había griegos, y cada uno de ellos estaba componiendo una sociedad multicultural. Y para Pablo era importante que los creyentes, que la iglesia naciente de Roma entendiera que se tenían que despojar de sus formas culturales para poder ser parte del reino de Dios. Y es por eso que les habla en esos términos. Hermanos de la iglesia de Roma, discípulos de Jesucristo ahora, no sigan dentro de los patrones culturales con los que ustedes crecieron, pero transfórmense para que puedan ser discípulos en el nuevo reino, en el reino espiritual. ¿Y cómo es que hemos de transformarnos? Decía Pablo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos conocer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. De manera que para entender qué es la voluntad de Dios para nosotros, hay un proceso. Tenemos que despojarnos de una forma de pensar y arroparnos de una nueva manera de pensar y de ser, y en esta forma podemos comprender la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, va a ser muy difícil que conozcamos la voluntad de Dios si permanecemos en las formas en las que fuimos criados culturalmente. Y eso, pienso, es lo que el apóstol San Pablo nos enseña con respecto a la voluntad de Dios. El primer punto que destaco es indispensable renovarse para transformarse. Así lo dice la Escritura y así lo entendemos hoy. Si nos quedamos en la forma cultural con la que fuimos criados, no vamos a poder transformarnos y poder ser efectivos en el mundo en el que nos toca vivir. Es indispensable renovar nuestra mente para poder transformarnos y ser, repito, personas útiles dentro de este nuevo reino de Dios. ¿Te das cuenta, pues, de la importancia de la oración del Padre Nuestro? ¿Te das cuenta de que cuando tú dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad? Estamos pidiéndole a Dios que nos cambie nuestra manera de pensar, que no nos quedemos pues atrapados, repito, en las formas de la cultura con la que crecimos, porque solo transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, vamos a ver qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en términos de su voluntad dentro de la iglesia, dentro de la familia, en las comunidades donde convivimos. Hermanos, es indispensable renovarse para poder transformarse y de esta manera conocer los planes que Dios tiene para cada uno.
Veo también como enseñanza en este pasaje en que Pablo habla a los cristianos de Roma y por el Espíritu Dios nos habla a nosotros esta mañana. Mi hermano, para ser parte del reino de Jesucristo, para ser parte de su iglesia en el lugar donde tú tienes o donde tú estás, tienes que renovarte. Jesús quería que sus discípulos comprendieran esta verdad. Recuerden que los primeros discípulos eran judíos, tenían una forma cultural ya bien establecida. Ellos, entre otras cosas, pensaban y decían ojo por ojo, diente por diente. Era la mentalidad que la cultura les había implantado a todos ellos. Además, esos judíos segregaban en su relación con otras personas, es decir, consideraban que el varón era la persona importante y aún las mujeres y los niños judíos venían en un segundo nivel, y no se diga con aquellos que no eran judíos, que eran griegos, a quien se les llamaba paganos, y de esta manera es que los veían. Entonces, para ser parte del reino tenemos que renovarnos, y Jesús quería que sus discípulos dejaran de pensar en su forma natural de ser como cultura, ojo por ojo, diente por diente, segregando a las personas con un sentido de nacionalismo que afectaba la vida de otras gentes. Cuando vino Jesús predicando, dijo una ocasión, oísteis que fue dicho a los antiguos, es decir, tú aprendiste de tu cultura ciertas cosas, mas yo os digo. Y en esa frase, mas yo os digo, lo que Jesús estaba diciendo es, o era y sigue siendo verdad. Para ser parte de la iglesia actual tenemos que renovar nuestro entendimiento, poder estar transformados y poder de esta manera comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Estoy convencido en los años que Dios me ha permitido de pues compartir su palabra en la iglesia, en las iglesias, que si queremos saber la voluntad de Dios para nuestro día, el único camino es renovar el entendimiento. Si nos quedamos atrapados en las formas de nuestra cultura o en las maneras de ser como iglesia, no podemos comprender la voluntad de Dios a plenitud. Pablo, Dios nos dice por su palabra, hermanos, no permanezcan en la forma cultural actual, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y de esta manera vamos a comprender cuál sea la voluntad de Dios, el plan de Dios para ti hoy, en tu familia, en tu iglesia. Y esto requiere, por supuesto, una transformación. Quien no se transforma, se deforma. Y esto todos lo podemos entender. No se pueden aplicar los criterios de la vida del siglo XIX ni del siglo XX. Estamos cambiando, estamos entrando a épocas que ofrecen o que presentan retos diferentes y oportunidades diferentes. Así es que el camino para mí es, queremos saber la voluntad de Dios para hoy, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y San Pablo no solamente sienta esto como una doctrina, sino nos dice cómo es que tú y yo podemos comprender hoy cuál es su voluntad. Decimos en la oración del Padre Nuestro, vénganos tu reino y sea hecha tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida de tu iglesia, para nuestra vida como iglesia? Bueno, ahí en los versículos del 10 al 13 de Romanos 12 nos da un decálogo, pero cristiano, más un mandamiento más.
Son 11 cosas que dice Pablo. Esto es hacer la voluntad de Dios. Y para que puedas lograr hacer estas cosas, tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu iglesia, para tu familia hoy en día, para tu convivencia en la comunidad? Ahí es donde San Pablo escribió las palabras siguientes. Y cada una de ellas representa un valor diferente. La voluntad de Dios para ti y para mí es que el amor sea sin fingimiento. Todos podemos comprender la frase. Y si Pablo lo escribió a la iglesia de Roma, es porque entre ellos como comunidad religiosa, algunos se amaban, pero era fingido. No era algo real, no era algo auténtico. De manera que dice Pablo, esta es la voluntad de Dios. Y no crean que les va a salir naturalmente, pero tienen que renovarse, transformarse para poder hacerlo. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué palabra viene a mi mente? Sinceridad. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos sinceros en nuestro trato con los demás hermanos y no fingir cosas que no corresponden. Segundo, la voluntad de Dios es que aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Acuérdate que está hablando a la iglesia. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Dios está viendo y pidiendo que nosotros, sus discípulos, cambiemos nuestras formas que en ocasiones manifestamos en nuestro trato fraternal. Aborrezcan todo lo que es malo, sigan lo que es bueno. ¿Qué palabra viene a mi mente? La bondad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos sinceros, que seamos bondadosos, pero para ello tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque lo natural, lo que la cultura nos ha enseñado, no es necesariamente lo que Dios espera ver en nosotros para que seamos parte de su reino. Y vuelve a insistir en la siguiente frase. Dice, para conocer la voluntad de Dios es importante que tú sepas que debes amar a los demás con amor fraternal. ¿Qué significa esto? Que una iglesia está llamada a tener fraternidad, que nos debemos reunir los domingos no solamente para rendir culto y de allí en fuera no hay ninguna otra relación, pero la semana nos debe ofrecer oportunidades para fraternizar. Yo sé que todos estamos ocupados, sé que todos tenemos ya nuestro día hecho de alguna manera, pero la voluntad de Dios es, en tu trato con tus semejantes, la voluntad mía para ti es que seas sincero, bondadoso, que cultives la fraternidad con los demás hermanos. Y dice adelante, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y lo entendemos con toda claridad. El trabajo en la vida de la iglesia requiere diligencia. El trabajo en la vida de la familia requiere que tú y yo seamos diligentes, que actuemos con prontitud, que no dejemos las cosas para mañana, pero que nos anticipemos y en lugar de ser perezosos, que actuemos en la manera correcta. Esta es la voluntad de Dios, pero para poder lograrlo, insisto, tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestra mente. Es el camino trazado. Dice además, fervientes en espíritu, hermanos discípulos del reino de Cristo, hermanos miembros de las iglesias. La voluntad de Dios es que seamos fervientes en espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra fervor?
quiere decir que cuando cantemos lo hagamos poniendo toda nuestra emoción, no solamente repetir palabras o razonar pensamientos, pero cantar con el entusiasmo que da el corazón. Eso es lo que espera Dios ver en cada uno de nosotros. ¿Recuerdas el diálogo de Jesús con la mujer samaritana? Jesús le decía a aquella mujer, ustedes adoran de acuerdo a su manera ya en Samaria y nosotros los judíos adoramos de otra manera, pero la hora es y la hora viene cuando todos debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es fervor. Y eso es la voluntad de Dios para los discípulos de su reino. Y agrega otra palabra sin la cual no tiene sentido la vida de una iglesia. Además de ser sinceros, bondadosos, de cultivar la fraternidad, de ser diligentes en la misión que se nos da, de adorar con fervor, tenemos que prestar un servicio, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? De ahí viene la palabra diácono en el griego del Nuevo Testamento. Uno que está dispuesto a prestar un servicio, sea en su trabajo, en su familia, particularmente en la iglesia y en la comunidad. Esto es, mis hermanos, la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a servir a Dios de todo nuestro corazón. Gozosos en la esperanza. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa gozosos en la esperanza? Pues no solamente, Señor, estoy gozoso porque el día que me muera, pues me voy a ir al cielo. Esa es mi esperanza, que tú me vas a dar un premio. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y nos quedamos con el pensamiento que ese gozo en la esperanza es para mañana. Y no, gozosos en la esperanza es que nuestra vida, en nuestro tiempo, hoy manifestemos que esa promesa de Dios, que algún día vamos a estar con Él a plenitud, que la manifestemos desde hoy. Y Pablo quería dejar claro en los miembros de la iglesia multicultural de Roma que ellos tenían que aprender a hacer las cosas con gozo, que lo vieran, que lo compartieran unos y otros. Además de ello, dice, uno que quiera hacer la voluntad de Dios en la iglesia, tiene que aprender a ser sufrido en la tribulación. Wow. Sufridos en la tribulación. Esto quiere decir estar dispuestos a hacer el sacrificio que requiere. No, pues si en una situación que se dé en la iglesia y alguien nos ofendió o dijo alguna cosa y ya quedamos completamente fuera del trabajo de la iglesia o nos apartamos, esto no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti, para mí, es que debemos aprender a ser sufridos en la tribulación cuando nos toque pasar por situaciones pues no agradables, situaciones que pues nadie quisiera tener que sufrir, que aprendamos que en la vida del cristiano tenemos que hacer un sacrificio. Pablo lo dice en Romanos 12:1, el pasaje que estamos meditando. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios en el reino de Cristo? Ser constantes en la oración. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios. Y tú cuando dices el Padre Nuestro, tú le estás diciendo que sea hecha tu voluntad. Estás diciendo, estoy dispuesto a orar no solo el domingo, pero durante la semana. ¿Qué quiere decir la frase constantes en la oración? Para mí quiere decir perseverancia. Un cristiano tiene que perseverar
en la oración. La oración es nuestro medio para hablar con Dios. La predicación es el medio que usamos para que Dios nos hable. Y la adoración y la oración es el diálogo que nos permite comunión. Y debemos de ser perseverantes en la oración. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres estar dispuesto a cumplir con lo que recitas cuando haces la oración del Padre Nuestro? Tienes que ser perseverante en todas las cosas, compartiendo para las necesidades de los santos. Que quede claro que la frase o la palabra santos significa creyentes, significa personas apartadas, personas que Dios tiene como parte de su iglesia. Y les dice a los hermanos de Roma, aprendan a compartir para las necesidades de todos los demás. En una iglesia, hermanos, tenemos personas pues que tienen más o menos uh, recursos que pueden usar para su vida diaria. Si tú ves a un hermano tener necesidad, dice Juan, y cierras contra él tu corazón, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios está en ti? Nos debemos apoyar y compartir unos con otros para las necesidades que tenemos. Si tu iglesia tiene 10 familias o tiene 50 familias o las que sean, de hacer la voluntad de Dios significa compartir para las necesidades de los santos, es decir, ser caritativos, sensibles a lo que Dios espera. Y termina Pablo este decálogo más un mandamiento más, porque son 11 palabras, que debemos estar dispuestos a practicar la hospitalidad. Algo que en nuestro tiempo cada vez se hace más difícil por los peligros que representa. Sin embargo, la voluntad de Dios es que tú y yo, con las precauciones debidas, debemos de ser hospitalarios. Es decir, ayudar, proveer para aquellos que quizá no tienen una casa, no tienen un lugar donde dormir y arroparlos de alguna manera para que ellos también reciban la bendición de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta meditación de esta mañana? Lo que nos quiere decir es, no se queden atrapados en los patrones culturales con los que ustedes crecieron. No se queden ahí, pero transfórmense. ¿Cómo? Renovando tu entendimiento, cambiando tus maneras de pensar para que puedan influir en tus maneras de ser. ¿Para qué debes hacer esto? Para que puedas conocer la voluntad de Dios. Si no quieres conocer la voluntad de Dios o si no te interesa, mi hermano, con todo respeto, no tenemos un lugar en el reino, en ese reino que estamos pidiéndole a Dios que se manifieste entre nosotros. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? Analiza tu día y marca con una palomita si está bien o con una tachita si te falta, con una cruz. Sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios si somos sinceros en nuestro trato, si somos bondadosos con nuestros semejantes, si cultivamos la fraternidad, si somos diligentes y no perezosos, si cantamos y hacemos las cosas con fervor, si estamos dispuestos a prestar un servicio y a vivir la vida cristiana con gozo, si estamos dispuestos a sacrificar por el bienestar de los demás, si somos perseverantes en la oración, si somos caritativos en las necesidades de con quienes convivimos y si somos hospitalarios. Esto, mis hermanos, y no menos que esto, es la voluntad de Dios. ¿Cuál fue tu calificación? ¿Sacaste 10? ¿Pasaste la prueba? ¿Llegaste a 7?
nada más 3 de estas cosas estamos poniendo pues en práctica en nuestra vida de este día. Mi hermano, esto es lo que Dios quiere como su voluntad para nuestras vidas. Así es que termino diciendo, la próxima vez que te toque recitar el Padre Nuestro, que no sea un rezo, que sea una manifestación de tus convicciones, que sea algo honesto. Imagínate a Dios oyéndote cuando tú dices, Señor, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad. Y ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. Que la próxima vez que lo recites, lo hagas con convicción, con conocimiento de causa, y si no lo has podido hacer, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, y así podrás conocer cuál sea la voluntad de Dios para ti en este día, en la familia, en lo personal, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.